miel, ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Génesis capítulo 32. Ya les digo el versículo. Versículo 22. Cuando usted esté allí, puede decir un fuerte amén. Vamos a leer, pero antes de leer quiero hacer una oración para que el Señor sea guiando este tiempo, amén. Para que el Señor sea hablándonos a través de esta palabra hoy, a través de mi vida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, por tu misericordia, porque nos has traído a este lugar, Señor, por el deseo, Padre, de bendecir nuestras vidas, Señor, de bendecir nuestros corazones, Padre, con esta palabra, Señor, con este maná, Señor, que tú traes, mi Dios. Padre, pedimos que tú seas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender, Señor, cuál es tu buena voluntad, Señor, para con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Dígalo fuerte usted en esta mañana, dile: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahorita retomamos un poquitico más esta lectura. Y quiero empezar hablándoles, mis hermanos, en esta mañana de Jacob. Yo sé que usted conoce esta historia muy bien, la cual la Biblia nos enseña lo que Jacob hizo para obtener su bendición. Amén. Dice que Jacob luchó por ella. Y usted y yo entendemos, mis hermanos, que hay bendiciones por las cuales nosotros no tenemos que luchar para poderlas obtener. Amén. Pero hay bendiciones que sí se necesita que tú y yo tengamos que luchar, esforzarnos por ellas para poderlas alcanzar. Amén. La palabra en Deuteronomios capítulo 28, versículo 1, quiero que usted vaya conmigo allí rápidamente. En Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y allí el Señor nos da una lista. Amén. Y dice: bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre. Y hay una lista de bendiciones: los cielos abiertos, provisión económica, dice que bendecirá nuestra alacena, nuestros alimentos. Pero todo esto es a causa de la obediencia a Dios y a la palabra. Amén. Para tú obtener estas bendiciones, no necesitas esforzarte o hacer esfuerzos, valga la redundancia, sobrehumanas para poderlas recibir, porque Dios prometió darlas a aquel que cumple su palabra fielmente, aquel que obedece a su voz. Amén. Pero con la lectura que hicimos de Jacob, vemos que el Señor le es necesario llevar a Jacob a un escenario
donde Jacob debía pelear por su bendición. No solamente obedecer, sino luchar por ella. Antes de Jacob tener esta lucha con el ángel de Dios, que yo quiero decirle en esta mañana, y creo que usted lo sabe, el ángel de Dios del cual habla la palabra está refiriéndose al mismo Señor Jesucristo. Amén. Se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. Entonces Jesús, le es necesario llevar a Jacob a un escenario donde él luchara por ella. Pero antes de llevarlo allí, Jacob tuvo que obedecer al Señor. Por eso no podemos desligar lo uno de lo otro. Amén. Antes del Señor llevar a Jacob a la lucha, primero Jacob tuvo que obedecer una indicación del Señor. En el capítulo anterior, en el versículo 31, versículo 3, dice que el Señor le habla a Jacob y le dice: Jacob, sal de esta tierra. Amén. Le dice, vamos a leerlo. 31 verso 3. Dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Si Jacob no hubiera obedecido al Señor, de salir del lugar donde estaba, de irse de la casa de su suegro, de Labán, entonces no hubiera ido a este escenario donde iba a luchar su bendición. Amén. Entonces es importante tener en cuenta que la obediencia juega un papel crucial a la hora de tú ser bendecido. Amén. Quiero hablarles como introducción primero, ¿qué son bendiciones? ¿Qué son bendiciones? Y usted y yo, lo primero que se nos puede venir a la mente es obtener algo a nuestro favor, quizás un milagro, quizás un empleo nuevo, un favor, ¿cierto? Todo esto son bendiciones. Pero bendición va mucho más allá de yo obtener solamente un bien material. Amén. Bendición va mucho más allá de esto. Si vemos la palabra bendición, significa acción de bendecir. Y bendecir es bien decir. Amén. Bendecir tiene que ver con el bien decir, con el decir bien. Amén. Cuando el Señor bendice a Jacob, o la palabra, la bendición por la cual Jacob estaba luchando con el ángel, no era una bendición material. Jacob tenía todo. Jacob tenía ganado, Jacob tenía esposas, Jacob tenía hijos, Jacob tenía esposas, tenía siervas, Jacob tenía todo. No era una bendición material por lo que Jacob estaba luchando. Era por algo espiritual. Amén. Y era una palabra que el Señor le había dado a Jacob aún desde antes de Jacob nacer. Aún desde antes de Jacob nacer. Bien decir, mis hermanos, es yo expresar un anhelo, un deseo benigno para alguien. Amén. Eso es bendición. Cuando hablamos de maldición, estamos hablando de yo expresar un mal a alguien. Y no tiene necesidad de que usted le diga, maldiga al hermano, diciéndole, maldito serás. No, solamente con usted expresar un mal deseo en contra de él, usted está maldiciéndolo. Usted está maldiciéndolo. Ojalá le vaya mal, ojalá no prospere, ojalá este negocio no le salga, ojalá no cambie de trabajo, ojalá, y le deseamos un montón de cosas malas. Estamos maldiciendo. Pero bendecir es expresar deseos buenos, genuinos a alguien. Y esto hace Dios con cada uno de nosotros. Esto hizo el Señor con cada uno de nosotros. Hizo con Jacob, aún desde antes de él nacer. Si usted recuerda, en el embarazo de Rebeca, dice que allí en su vientre había una lucha. Había un movimiento fuerte en el vientre de Rebeca, y Rebeca no lo entendía. Y dice que ella va y busca a Dios, le clama al Señor, le dice: Señor, muéstrame, Señor, ¿qué pasa?
Y dice que el Señor ahí le da una palabra y le dice: 2 naciones hay en tu seno. 2 naciones hay en tu seno. El uno será un pueblo más grande, más numeroso que el otro, y el mayor servirá al menor. Y vemos desde ahí cómo Jacob empieza a luchar por su bendición, aún sin Jacob nacer, aún sin Jacob conocer, sin Jacob escucharla con sus oídos. Jacob empieza una lucha. Y muchas veces nosotros no conocíamos a Dios antes de venir al Señor, y enfrentábamos situaciones difíciles que usted y yo no entendíamos el por qué estaban pasando, por qué estaban sucediendo, pero sin tú y yo saberlo, estábamos luchando por una bendición espiritual. Amén. Por una bendición que el Padre había ya declarado para ti y para mí. Todos tenemos que entender, mis hermanos, que nadie viene al mundo sin un propósito. Nadie viene al mundo por casualidad, por error, o porque quizás el método anticonceptivo ha fallado. Nadie viene al mundo por equivocación. Amén. Venimos con un propósito específico de parte de Dios, y ese propósito es bendición. Algo bueno que Él ya declaró sobre cada uno de nosotros a nuestro favor, valga la redundancia. Amén. A nuestro favor. Pero quiero hablarles en esta mañana de 4 cosas importantes, fundamentales, a la hora de tú pelear por tu bendición. Bendición, mis hermanos, quiero que quede claro, y es que bendición tiene que ver, y en este contexto, con una palabra que Dios salió de la boca de Dios para alguien, con una promesa para alguien. Amén. Entonces yo quiero que allí, mientras estamos en esta palabra, usted allí le diga al Señor: tráeme a memoria, Señor, las palabras que he recibido, porque esas palabras son bendición. Promesas que Dios te ha hecho, mis hermanos. Dile al Señor que te las traiga a la memoria en esta mañana, porque vamos a pelear por ellas. Amén. Número 1, para obtener esa bendición, esas promesas, eso que ha salido de la boca de Dios, esa declaración, ese propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, necesitamos primeramente conocer con precisión cuál es la promesa. Conocer con precisión cuál es la bendición. Porque cuando tú conoces con precisión, sabes a lo que te debes enfrentar. Cuando tú conoces con precisión la promesa, el propósito, el objetivo que Dios tiene contigo, entonces tú eres uno de los que se establece en el reino y nada te mueve. Nada te mueve, venga lo que venga, tú estás firme y fiel a Dios, porque sabe quién fue el que te llamó. Amén. Sabes quién ha sido el que te ha llamado. Jacob conocía con precisión esta promesa. Mis hermanos, conocer con precisión la promesa, el propósito tuyo y mío, esto genera un despertar en nuestro espíritu. Por eso el Señor es necesario darte a conocer el propósito, para que cuando Él lo declare, tu espíritu se conecte con Él y genere un avivar en ti y en mí. Amén. Jacob conocía esto, pero no solamente, mis hermanos, porque su mamá quizás se lo había dicho en algún momento, no solamente porque quizás Rebeca, le dijo: cuando yo te tuve en el vientre, yo recibí una palabra de Dios, sino que ahora Dios le es necesario decírsela a él. Amén. Porque muchas veces quizás hemos recibido palabra de nuestros padres, muchas veces quizás cuando estábamos en el vientre, a muchos quizás el Señor le dijo: haré con él esto, haré con ella aquello, ¿cierto? Pero necesitamos que Dios nos las diga a nosotros, para nosotros podernos conectar con ella. Amén. Entonces Jacob huye. Resumiendo rápidamente la historia, Jacob huye de su hermano Esaú porque
la costumbre en ese tiempo era que los patriarcas, los padres, antes de morir, pronunciaran bendición sobre sus hijos. Isaac, en su lecho de muerte, llama a su hijo Esaú, su primogénito, y quería bendecirlo. Le dice: ve, casa, tráeme el fruto de tu casa, yo comeré y ahí te bendeciré. Amén. Era costumbre bendecir a los hijos antes de morir. Y dice la palabra que Jacob, Rebeca, quien conocía el propósito de Jacob, lo llama y le dice: Jacob, escuché a Isaac decir esto, habló con Esaú y lo va a bendecir, ahora tú ve, corre, tráeme un cabrito de allí del ganado, del rebaño, y yo lo voy a preparar como a él le gusta, y entonces tú recibirás la bendición. Y pasa esto, Jacob engaña a Isaac. Jacob va delante de Isaac, le lleva lo que su mamá le había preparado. Isaac declara buenas palabras sobre él. Buenas palabras. Amén. Esto lo podemos encontrar en los unos capítulos adelante. Jacob le declara buenas palabras. Y cuando su hermano Esaú se da cuenta de que había perdido esa bendición, de que ya su hermano había sido bendecido, dice que él intentó matarlo. Él quiso cobrar venganza por ello. Pero Jacob tiene que huir de su hermano. Y huyendo de él es donde tiene un encuentro con el Señor. Estando solo es donde él tiene un encuentro con el Señor y el Señor le habla por primera vez directamente cuál era su propósito, cuál era el plan de Dios para él, cuáles eran sus pensamientos de bien y no de mal para la vida de Jacob. Y dice en este episodio, en esta parte de la palabra, que Jacob se queda dormido, tiene un sueño y allí ve unos ángeles, una escalera que su punta tocaba la tierra, pero su otro extremo tocaba el cielo. Y allí el Señor le declara: te bendeciré, haré de ti una nación grande. Y el Señor le da esta promesa a él. Amén. Entonces Jacob sabía por qué estaba luchando. Y yo quiero decirte en esta mañana, hermano, usted sabe cuál es su bendición. ¿Conoce usted cuál es el propósito de Dios para con usted? ¿Conoce cuál es el propósito de Dios para usted, para sus hijos, para su familia? ¿Qué es aquello que el Señor te ha prometido? Porque es necesario conocerlo. Y si de pronto usted está en un tiempo donde dice: yo no sé cuál es ese propósito, yo no sé cuál es esa palabra, yo no sé cuál es ese depósito, yo no sé cuál es esa bendición, pero yo sé que algo tengo de Dios. Yo sé que algo porto de Dios. Para algo fui creada. Nadie viene al mundo, mis hermanos, sin un propósito. Jesús, Dios no le da el propósito a alguien después de que éste nace y crece y se reproduce. No, es desde antes. Él nace por el propósito. Amén. Este nace por el propósito. Por eso la palabra en Jeremías capítulo 1 verso 4 le dice el Señor a Jeremías: antes que naciese yo te conocía. Antes que naciese yo te había apartado para mí, yo te había consagrado para mí y te di un propósito. Te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Entonces Jacob tenía conocimiento con exactitud de cuál era esa bendición. Y si tú eres uno de los que hoy no sabes, entonces mis hermanos, hagamos lo que hizo Jacob. Vamos a la intimidad con Dios y allí es donde se revelan los secretos del corazón del Padre. Él tuvo que quedarse solo para conocer cuál era ese propósito. No espere, mis hermanos, que usted se lo revele, quizás los pastores, quizás el profeta. Dios le puede revelar a usted su propósito, su plan. Amén. Entonces es importante que le diga: Señor, yo no sé cuál es. Yo no sé cuál sea, pero Señor, quiero conocerlo. Quiero conocerlo, Señor. Llévame a esa intimidad, llévame a esa profundidad, Señor, donde yo puedo descubrir cuál es ese propósito que tú tienes
para mi vida. Amén. Entonces, bendición es decir bien. Esto tiene que ver con la palabra que sale de la boca de Dios. Bendición no es mucho tener, no es bendiciones materiales, económicas. Es aquel que porta una palabra de parte de Dios. De parte de Dios. Una vez le decía yo al Señor, Señor, vi una persona que compró un carro súper hermoso, súper grande, y yo creo que eso no se lo he contado a nadie. Y yo le dije, Señor, qué rico un carro. Señor, qué bueno poder tener un carro así, somos tus hijos. Señor, yo creo que tú nos quieres bendecir con un carro. Y me dice el Señor, yo he bendecido también al que no me conoce. Pero el hecho de que los bendiga no quiere decir que mi promesa, que mi pacto esté sobre él. Mi pacto está sobre ti, mi promesa está sobre ti. Y me llevaba a pensar en Isaac, cuando él le dice a Abraham, yo te daré hijo, y Abraham le dice, ojalá Ismael nunca se aparte del Señor. Y él le dice, no, yo voy a bendecir a Ismael. Él también será un pueblo grande, él también saldrán príncipes de él, pero sobre quien está mi promesa es sobre Isaac. Es sobre Isaac. Entonces, mis hermanos, bendecido no es aquel el que tiene el carro, la casa, la beca, el que usted lo ve en sus estados comiendo manjares, sino aquel que quizás no puede tener nada, como dijo el Señor Jesús, no tengo donde recostar mi cabeza, pero que tiene sobre él una palabra de parte de Dios. Ese es realmente el bendecido. Ese es realmente el bendecido, mi hermano. La palabra tiene que generar un despertar. Leía en Primera de Samuel, no vamos a ir por temas de tiempo, pero en Primera de Samuel, cuando David se va a enfrentar con el gigante Goliat, antes de él tener esta lucha con el gigante, él obedeció una instrucción de su padre Isaí. Y el padre Isaí le dijo, ve, mira a tus hermanos cómo están, tráeme un reporte de ellos y llévales provisión. No esperes bendición sin obediencia. No es posible. Y dice que David fue y cuando llegó al campamento, lo que vio fue que el ejército de Israel estaba allí, el ejército filisteo allí, y entonces había un lanzar y una palabrería y todo lo uno y lo otro. Y dice que él se acercó a alguien y le dijo, ¿qué pasa? Y le dice, ¿no has escuchado que mira este gigante viene, nos desafía al escuadrón del Dios viviente y nos dice maldiciones y nos dice malas cosas? Y dice, y le dijeron los hombres, y el que lo venciere, dice que el rey le dará su hija, eximirá a su padre de tributos, lo hará jefe de su ejército. Y dice que David escuchó esto y se fue a otros y le dijo, ¿qué darán aquel que venciera al gigante? ¿Qué darán aquel que luche con el gigante? Y él le dice, le darán la esposa del rey. Le volvieron a decir lo mismo, le darán la hija del rey, le darán la hija del rey, su padre, su casa quedará exonerada de tributos. Y él se acerca a otros y recibe la misma información. Y el conocer esto, aparte de su fuego por Dios y por lo que espiritualmente estaba pasando allí, por escuchar cuál era la bendición, fue que él también se movió a luchar con el gigante. También él se movió a luchar con el gigante. Necesitamos conocerla, mis hermanos, para poder accionarla, para poder activarla, para poder obtenerla, para poder luchar por ella. Amén. La palabra, la promesa que quizás se te ha declarado, el ministerio, la restauración de tu matrimonio, la restauración de tu vida, tus hijos rendidos a los pies de Cristo, tu casa, tu trabajo, tu economía, mejorar. Quizás hemos recibido esto por medio de la profecía. Amén. Y es necesario pelear por ellas, porque mis hermanos, cuando yo debo entender que cuando el Señor suelta una palabra, no soy yo solamente el que la escucha,
sino que el enemigo también escucha la palabra. Y dice la palabra del Señor que el propósito de la palabra que sale de la boca de Dios es que ésta sea prosperada para lo que se envió. Es que ésta cumpla el objetivo por el cual Dios la envió, por el cual salió de la boca del Padre. Es que se cumpla. Lo que Dios ha dicho de ti, el propósito es que eso que Él ha declarado de ti, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu vida ministerial, de tu vida espiritual, se cumpla. Pero si tú no te conectas con ella, si tú no eres avivado, si tú no eres despertado tu espíritu, entonces dice la palabra en los evangelios de Mateo capítulo 13, si no estoy mal, dice que cuando el sembrador tiró la semilla, parte cayó junto al camino. Y dice que vinieron las aves, por no entender la palabra, vinieron las aves y se la comieron. Y las aves, el mismo Jesús explica esta parábola y dice, es el enemigo que robó la palabra. Robó la palabra. Entonces nosotros, cuando escuchamos una palabra, una profecía, una promesa, algo que el Señor nos revela, tenemos que entender de que el enemigo también está ahí. Y el propósito del diablo es impedir que se cumpla esa palabra. Por eso se necesita luchar y pelear por ella. Amén. Punto número 2. Antes de pasar al punto número 2, Salmos 119, 49 y 50. Conocer la palabra nos establece, nos vivifica, nos da fuerzas. Salmo 119, versículo 49 y 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, tu palabra me ha vivificado. Por eso es importante, cuando el Señor nos dio una palabra, mis hermanos, no dejarla en el olvido, no prestarle atención, porque es ella la que me ayuda a esperar en medio de los momentos más difíciles que podamos atravesar. Es la palabra la que me da esperanza, es la palabra la que me da fuerzas para yo decir, aunque no veo nada, aunque todo parezca estar en mi contra, aunque en mi familia yo no vea ningún cambio, aunque en mí no note esto, aunque no haya recibido aquello, yo sigo fiel, porque es que Él lo prometió. Fiel es el que ha prometido. Fiel es el que ha prometido. Entonces la palabra no solamente me despierta mi espíritu, me conecta con Dios, con su propósito, sino que también me vivifica en medio de la aflicción, me da esperanza, me infunde aliento, recordar, Señor. Por eso el salmista dice, Señor, acuérdate de la palabra que me has dicho. Acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo. Mis hermanos, yo soy una persona convencida, y para mí esto ha sido rema en mi corazón y en mi vida, y es de que el hombre no vive solamente del pan físico, sino que vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestra esperanza no es lo físico, es la palabra que ha salido de parte de Dios. Eso es bendición. ¿Qué te ha dicho Dios? Mis hermanos, quizás tú dices, a mí Dios no me ha prometido nada, es que Dios no me ha dicho nada. Déjame decirte, mis hermanos, que aún desde antes de nacer, Jesús declaró algo para tu vida. Y en Deuteronomios capítulo 8, el Señor le dice, solo te digo que no te olvides de mí cuando hayas obtenido mucho bien, muchas riquezas, comas y te sacies. No te olvides de mí, porque cuando saliste de Egipto yo te di promesas. ¿Cuántos hemos salido de Egipto?
Mis hermanos, el Señor nos ha dado promesas. Promesas. Dile al Señor, revélame, Señor. Revélame, Señor, cuáles son esas promesas. Quiero conectarme, despiértame. Despiértame, Señor. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Él nos ha ayudado en cada situación. En cada momento Él nos ha ayudado. Su mano ha estado ahí, aunque quizás usted y yo no lo sabíamos. Jacob dijo en un momento, el Señor está aquí, yo no lo sabía. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esta situación? Yo no sabía que la mano del Señor estaba aquí en esta situación. Yo no sabía que la mano del Señor estaba obrando a mi favor, aunque yo pensaba que no. Y dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No es tus fuerzas, mis hermanos, no son tus recursos, no son tus capacidades, no son tus títulos, no son tu familia, no es el vecino, no es el tío rico, no es Estados Unidos, es Dios quien bendice. Es Dios quien bendice, quien te da el poder, quien te da el poder para hacer la riqueza. Así que lo que tienes hoy, dile, Señor, es porque tú me has dado fuerzas, es por tu misericordia, es por tu gracia. Amén. Número 2, y ahora sí pasamos. Otro punto importante para recibir esa promesa, luchar, es, mis hermanos, aferrarnos al que bendice y no a la bendición. Aferrarnos al que bendice y no a la bendición. Hay muchos cristianos en el reino diciendo, es que Dios me dijo esto, Dios me va a bendecir con un carro, Dios me va a bendecir con lo uno, con lo otro. ¿Y qué si Dios no lo hace? ¿Y qué si no ha llegado el tiempo donde Dios materialice la promesa? ¿Qué va a suceder contigo? Pero cuando tú te aferras a aquel que bendice, aquel que promete, aquel que es tu Dios, que tu Señor dice, Señor, aunque llueva o no llueva, yo sé que mi bendición viene. Señor, aunque no vea viento, ni agua, ni lluvia, ni nubes, yo sé que va a llover. Yo sé que va a venir mi bendición. Yo sé que lo voy a recibir. Y es esa palabra la que te mantiene fiel al Señor. Jacob dice que él tuvo que dejar a un lado todo, sus esposas, sus hijos, las pasó el arroyo y él se quedó solo. ¿Qué estás dispuesto a abandonar? ¿Qué estás dispuesto a despojarte para que Dios te bendiga? Hay luchas que quizás la podemos hacer colectivas. Hay batallas que quizás se llevan colectivas, pero hay batallas que son personales, individuales. Jacob dejó todo atrás y propició un momento a solas con Dios, donde él decía, Señor, tú lo prometiste, Señor, no solamente lo creo porque mi madre me lo decía, no solamente lo creo porque tú antes de nacer me diste una palabra, sino porque tú me lo dijiste a mí, en visión, en sueño, quizás por la palabra. ¿Cómo te ha hablado Dios? ¿De qué manera te ha hablado el Señor? Él dejó todo para propiciar ese momento con el Señor, porque, mis hermanos, la lucha no es en público, la lucha es en privado, la lucha es en el secreto. Allí es tu lucha por tu bendición.
es en el secreto. Mientras tú peleas en público, en tus fuerzas, en tus recursos, a tu manera, déjeme decirle que la bendición no vendrá. Porque la palabra dice en Mateo 6, versículo 6, que yo debo ir al secreto con Dios, orar a mi Padre, y mi Padre que ve lo secreto, Él me recompensa en público. Es quien me recompensa en público. Entonces el lugar donde peleo mi batalla es en el secreto. La lucha que tuvo Jacob no fue una contienda con Dios, no fue una pelea, no fue un desacuerdo, no fue un murmurar de lo que Dios estaba haciendo, no es un no me parece como lo estás haciendo el Señor. Fue, mis hermanos, una rendición delante de Dios. Fue decirle: Señor, no es en mis fuerzas, no es mis recursos, no es mi esposa, no es mis hijos, no es mi economía, Señor, eres tú. Eres tú. Por eso vemos que Jacob quizás pudo empezar una batalla, una lucha con el Señor, quizás de pie: Señor, pero es que yo tengo lo uno, yo tengo lo otro, yo me siento capaz, yo una cosa y la otra. Pero hubo un momento donde Jacob tuvo que rendirse y aferrarse al Señor. Cuando el ángel de Jehová, el mismo Jesús, toca su muslo, yo me imagino a Jacob que ya no podía estar de frente con su postura, con su forma de ser, con su carácter, sino que ahora se aferró al Señor y le decía: Señor, si tú no lo haces, nadie lo podrá hacer. Si no es por tu mano, entonces no sucederá. Jacob se aferró a quien bendice y no a la bendición. Saúl se aferró a la bendición y no al que bendice. Y por eso vemos que por un tiempo fue rey, pero el plan de Dios no se cumplió en él. Por un tiempo sí fue rey, por un tiempo sí fue lo que él quería, pero eso no duró. Eso no duró. Todo porque él lo que quería era, mis hermanos, honra delante del pueblo. Por eso cuando el profeta le dice: Dios ha levantado otro que hará todo lo que él diga, porque tú pecaste, porque tú desobedeciste, porque tú no estuviste atento a la voz del Señor, dice: bueno, pero entonces hónrame delante de los ancianos, hónrame delante de la gente. Él se aferró a la promesa, se aferró quizás ni siquiera a la promesa, se aferró, mis hermanos, al beneficio más que en Dios. Mientras que vemos en David todo lo contrario, un hombre que le decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, quítame todo lo que quieras, Señor. Un hombre al que el Señor tuvo que quitar su hijo, un hombre al que vio sus hijos levantarse uno contra otro, tantas cosas, pero un hombre fiel al Señor porque le amaba a Él más que lo que hacía por Él, más que lo que hacía por Él. Entonces necesitamos amar al Señor, aferrarnos a la promesa. Cuando Dios te da una palabra, mis hermanos, la lucha es en el secreto. Llévala a la oración. ¿Cómo peleas por ella? No es renegar con Dios, no es renegar contra Dios, porque la palabra dice: ¿quién podrá, Señor, hacerte frente y salir bien librado? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá levantarse contra el Señor y salir bien librado? ¿Quién podrá contender con su hacedor? Dice la palabra. ¿Acaso nosotros podemos decirle al Señor: Señor, nosotros como barro, Señor, mira, es que hace esto, a lo uno, a lo otro? ¿Quién podrá hacerlo? Necesitamos ir al secreto. Señor, como decía el salmista: Señor, acuérdate de la palabra dada a tu sierva, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Señor, acuérdate de la promesa. Señor, acuérdate de lo que dijiste de mi esposo. Señor, acuérdate de lo que dijiste de mis hijos. Acuérdate de lo que dijiste de mi iglesia. Acuérdate, Señor. Esa es la lucha. No te quedes solamente con la palabra, ve a la oración. Y sabes, mis hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 1 al 41, nos narra lo que sucedió con el profeta Elías, cuando el Señor le dice al profeta: ve y dile a Acab que va a llover.
Y dice que Elías fue con una palabra, con una promesa, con algo que el Señor había determinado, porque la lluvia en término espiritual significa bendición. El Señor le estaba diciendo: voy a bendecir la tierra, voy a hacer que llueva. Y él va y le dice eso al rey Acab, pero dice que cuando fue y se lo dijo, él fue y se apartó al monte Carmelo, y allí postrándose en tierra puso su cabeza junto a sus rodillas y clamaba: Señor, tú dijiste que va a llover, tú dijiste, Señor, que abriría los cielos. Y allí empezó Elías a clamar por lo que había salido de la boca de parte de Dios. Y dice que envía a su siervo una y otra vez: ve al desierto, mira, dime qué ves. Y él le decía: no veo nada, no veo nada. Pero había una promesa: iba a llover, iba a llover. No veo nada, nada sucede. Fue una y otra y otra. Y el profeta Elías clamando, clamando. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántos meses, cuántos años llevas clamando? Quizás tú, como ese siervo de Eliseo, dice: no veo nada. Y llevo 5 años, y llevo 3 meses, y llevo 20 años, y no veo nada. Pero va a llover. Está atento a las pequeñas señales, porque va a llover sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia, sobre tus hijos. Va a llover. Va a llover. Está atento a las pequeñas señales, porque quien lo prometió lo cumplirá. Fiel es Dios, amén. Fiel es nuestro Dios. El tercer punto es: ya recibimos la palabra, ya la conocemos, punto número 1. Punto número 2, voy, me aferro al que bendice, me apego a Él, voy a la oración, busco el secreto, entro en intimidad, en comunión, porque allí es donde se desarrolla esa palabra. Ahora yo tengo que estar dispuesta a lo que el Señor va a hacer. Tengo que estar dispuesto, y es el punto número 3, estar dispuesto a ser descoyuntado. Descoyuntado. Y cuando hablamos de una descoyuntadura, de descoyuntar, se está refiriendo a un hueso que se salió de su órbita, que se salió de su articulación. Estamos hablando de un desencajar, de algo que antes estaba pero que se movió, se quitó, y esto genera muchas veces inestabilidad en nuestras vidas. Me llama la atención que el Señor no tocó cualquier parte del cuerpo de Jacob, sino que tocó esa área específica donde Él sabía que Jacob se iba a rendir, donde Él sabía que Jacob iba a entender que no eran sus fuerzas sino en las de Dios, que no es en tus fuerzas sino con las de su Santo Espíritu. Y dice que tocó el muslo, y el muslo tiene que ver con el fémur. Lo que Él sacó de su articulación fue el fémur, y anatómicamente el fémur es el hueso más grande, fuerte del cuerpo, resistente, que da movimiento a otras partes del cuerpo. Así que no fue cualquier hueso el que Dios tuvo que tocar de Jacob, sino uno que afectó su vida, sino uno que pudo afectar quizás en ese momento su caminar, en ese momento la forma en cómo él se conducía, en cómo él creía que eran las cosas. Y así va a tener que hacer el Señor en nosotros. Tocará esa área específica donde sabes que tú serás verdaderamente quebrantado para poder bendecirte de la manera que Él quiere bendecirte. Quizás tendrá que tocar tus finanzas, quizás tendrá que tocar tu salud, quizás tendrá que tocar tus hijos, quizás perderás todo, hasta la camisa, como dice Marcos Barrientos, pero es para darle paso a su bendición. ¿Qué importa lo que quite, mi hermano? Si da paso a la bendición, bienvenido sea. Amén. ¿Cuánto le dicen al Señor: Señor,
lo que tengas que quitar de mí, todo eso en lo que yo me apoyo, todo eso en lo que yo me he confiado, todo eso en lo que yo me he, Señor, sentido orgulloso, lo que yo me he sentido independiente, autónomo, autosuficiente, que nadie tiene que decirme nada, que yo soy dueño de mi propia vida, Señor. Toca todo eso, Señor, porque necesito aprender que necesito depender de ti, porque necesito aprender que necesito confiar en ti, necesito aprender a soltar el control, necesito aprender a soltar el control, la autosuficiencia. Quizás van a haber áreas que el Señor va a tocar y tú sentirás un desequilibrio. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Si todo iba bien, si mi casa estaba bien, si mi trabajo iba bien. Y el Señor empezó a tocar, a quitar. Y eso puede generar un desequilibrio en tu vida. Pero ese desequilibrio, esa lucha, no es para matarte. Diga, no es para matarme, es para bendecirme. Solamente bastó el toque del Señor. Dile, Señor, tócame, porque si tú me tocas, Señor, entonces nada volverá a ser como antes. Cuando Jesús tocó, el ángel tocó a Jacob, Jacob no volvió a ser el mismo. Quedaron señas en su cuerpo, marcas en su cuerpo que le recordaban su lucha con el ángel por su bendición. Y habrán cosas, señales, marcas que a Dios le será necesario dejar en tu vida que te recuerden la lucha por tu bendición. Por tu bendición. Yo le decía al Señor esta semana mientras estudiaba esta palabra, yo le decía, Señor, gracias por la marca que has dejado. Porque, Señor, dolió y duele y sigue doliendo, pero, Señor, qué bueno es cargar la marca de tu toque. Qué bueno es cargar la marca del toque de Dios. Habrán señales. Tú no tendrás que decir nada, pero habrán señales del toque de Dios en tu vida y en mi vida. Jacob no tuvo que decirle a sus esposas, mire, es que ustedes no saben la experiencia que tuve con Dios anoche, ustedes no saben lo que el Señor me reveló, ustedes no saben. Él salió cojeando y sus esposas vieron eso. No tendrás que decir nada. No tendrás que decir cuál es tu lucha, no tendrás que decir lo que Dios te ha revelado, habrán señales, no tendrás que decir lo que Dios ha quitado de tu vida. Los frutos los verán. Los frutos los verán, porque si hay algo que se hace manifiesto es el fruto. Es el fruto. El Señor tendrá que enseñarnos que no es a tu manera ni a mi manera para bendecirnos. A veces nosotros decimos, Dios me dijo que me va a bendecir con un buen empleo. Y entonces no importa en lo que yo trabaje, si me ofrecieron trabajo en una tienda de licores, me ofrecieron un trabajo en un bar, y entonces como Dios me dijo que me iba a bendecir, pues allá también me va a bendecir. No es en tus fuerzas, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Esa es la manera del Señor. Naamán, un hombre guerrero, un hombre fuerte, admirado por la gente que lo rodeaba, importante, dice que tenía una condición y era lepra. Y él escucha a la sierva de su esposa que le dice, hay un profeta, ve a él y quizás recibas algo, quizás te sane. Y dice que cargó los animalitos, les llevó presentes, el rey de Israel le manda una carta, o sea, no iba a cualquier persona. Y dice que llegando a donde el profeta Eliseo, donde el profeta Eliseo ni salió a recibirlo, sino que le envió la palabra con su siervo. Y él, pensando dentro de sí, es que no era lo que yo esperaba, ni siquiera vino a recibirme, ni siquiera vino a darme una palabra, es que ni siquiera me dijo lo que iba a pasar, no me dijo nada, me mandó a ni siquiera puso sus manos sobre mí, porque creemos que cuando no se ponen las manos, entonces Dios no está haciendo nada. Es que no puso las manos sobre mí, el pastor no oró por mí, la pastora no me profetizó, y creemos que no está pasando nada. Y dice que
Por esto, mis hermanos, Naamán casi pierde su bendición. Había una palabra de sanidad, para Naamán, pero casi la pierde por su desobediencia, por su orgullo, por su altivez y por creer que las cosas tenían que ser a la manera de él, en el tiempo de él. Y no es así, mis hermanos, no es así. Punto número 3, si no estoy mal. 4 ya. Bueno, están atentos. No te rindas. Ese es el punto número 4. Y un consejo: no te rindas. Porque muchas veces podemos llevar el tiempo, ver el tiempo, es que van tantos meses, van tantos años y yo no veo nada, y esto genera un desgaste, un cansancio, una pérdida de la esperanza. Y hoy el Señor nos dice: no te rindas, no te rindas. El ángel del Señor le dice a Jacob: Jacob, suéltame porque raya el alba. Suéltame. Y quizás esto podría decir: es que Dios no quería bendecir a Jacob. Dios no quería darle lo que le había prometido. Ay, Dios sí es malo porque, mire, le está diciendo a Jacob que se suelte, que ya no luche más. Este suéltame de Dios no era un suéltame de ríndete. Era un déjame, con una motivación, porque le dice: porque raya el alba. Suéltame, era animándolo, exhortándolo, alentando, diciendo: ya viene tu amanecer. Ya viene tu amanecer. Suéltame porque raya el alba. Esto era una forma de Dios decirle: no te des por vencido porque estás a punto de recibir lo que te he dicho. Estás a punto de ver lo que te he prometido. Tus ojos lo van a ver. Estás a punto. Estás a punto. La palabra me enseña en muchas ocasiones que alguien le dijo a alguien, a un siervo: déjame. Pero ese déjame no era para que lo abandonara, para que desistiera, para que se rindiera, para que ya no siguiera en la iglesia, para que ya no siguiera orando, para que ya no siguiera confiando. Era porque venía su promoción, venía su temporada buena para él. Venía, ya se avecinaba. Ya se avecinaba. Elías le tuvo que decir a Eliseo: Eliseo, voy a ir a Betel. Voy a ir a Betel, espérame aquí. Y Eliseo le dice: no, vive Jehová que no te soltaré, yo no te dejaré. Y le dice: bueno, vamos. Y luego, estando en Betel, le dice: Elías, espérame aquí, porque Dios me ha mandado a Jericó. Y Elías le dice: Eliseo, no, Señor, vive Jehová que no te soltaré, no te dejaré. Y fue con Elías. Elías no quería que Eliseo se quedara. Elías quería que Eliseo peleara su bendición. Quería probar a qué estaba dispuesto Eliseo por su bendición. Ese déjame es de prueba. Quizás tú dirás: siento hasta que Dios está en mi contra, todo el mundo está en mi contra, nada está ayudando para mi bien. Pero mis hermanos, la palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Eso es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y dice la Escritura que cuando Elías estaba en el Jordán, le dice Eliseo: ahora sí pídeme lo que quieras. Mire esto vino después de él probar al siervo y de decirle: espérame aquí, déjame. Y el siervo no lo hizo, persistió, insistió, como aquella viuda cuando el Señor nos enseña la oración, de una oración insistente, persistente, todos los días en el secreto. Señor, acuérdate, Señor, hazlo, Señor, mira a mi esposo, Señor, mira a mis hijos. Tú dijiste que mis hijos te servirían, Señor, pero mis hijos están en las drogas, pero mis hijos... Allí es donde tenemos que buscar al Señor. Y el Señor, mis hermanos, nos bendecirá. El Señor dijo: te bendeciré y serás bendición. Serás bendición. Y dice que allí entonces Elías le dijo: ahora sí pídeme lo que quieras, Eliseo.
has pasado la prueba. Y él le dijo, Señor, una cosa, y es que yo reciba la doble porción. Yo reciba la doble porción. Y él le dice, cosa difícil has pedido, pero si tú me ves en el momento justo, cuando yo sea arrebatado, entonces lo obtendrás. Eliseo tenía que estar 4 ojos, ve ahí para donde se moviera el profeta. No podía dejarlo, porque era su responsabilidad recibir ahora la doble porción. Dios suelta la palabra, pero es tu responsabilidad luchar por ella. Es tu responsabilidad. Y dice que el siervo Elías fue levantado y efectivamente Eliseo lo ve y recibe esa doble porción. ¿Cuántos en esta mañana quieren recibir esa bendición de parte del Señor? El Señor le dijo a Jacob, suéltame porque raya el alba. Y Jacob le dice, Señor, no te dejaré. Pero ¿sabes por qué no te dejaré, Señor? Porque tú me dijiste a mí que no me soltarás hasta que hayas hecho lo que prometiste hacer conmigo. Señor, por eso yo no te dejo, porque primero tú hiciste la promesa, porque fuiste tú quien primero me habló, porque fuiste tú quien me buscó, porque fuiste tú quien me dijiste, Señor, que tenías pensamientos de paz y no de mal para mí, porque tú dijiste, Señor Dios, que estarías conmigo hasta el final, que estarías conmigo, que si pasaba por el fuego, Señor, yo no me iba a quemar, si pasaba por las aguas, no me iba a ahogar, Señor, por eso no te suelto, porque fuiste tú quien dijiste primero la palabra. Porque fuiste tú quien iniciaste primero esa buena obra. Y tu palabra a mí me dice, Señor, que fiel eres y que terminarás lo que empezaste en mí. Que terminarás lo que empezaste en mí. El alba, el ángel le dijo, raya el alba, Jacob. Yo no sé para cuántos raya el alba. Yo no sé para cuántos en esta mañana el Señor le dice, raya el alba. Viene tu amanecer, viene la claridad, viene la luz, viene la respuesta, viene el milagro. Viene tu amanecer. Esto es el alba. El alba es lo que inicia el día, es lo que pone fin a una noche larga y oscura. Y da inicio a un día claro, a un día caluroso, a un día lleno de luz. Eso es el alba. Para muchos está terminando la noche. Para muchos está terminando la noche y empieza su amanecer. Empieza su amanecer. En Salmos capítulo 30, vamos allí. Con esto vamos ya terminando. Salmos capítulo 30, versículo 5, dice, ¿están allí todos? Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Dice, por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Yo no sé cuántos están pasando una noche oscura. Cuántos están diciendo como el salmista, Señor, estoy en tristeza, estoy en aflicción, estoy en soledad, estoy en depresión, estoy en confusión, Señor. No sé qué va a pasar conmigo, Dios. Señor, estoy afligido, estoy enfermo. Pero dice la palabra, en la noche podrás llorar, pero viene la mañana y con ella traerá alegría y cánticos de regocijo. Cánticos de regocijo. Raya el alba. Dile al que esté a tu lado, dile, raya el alba. No te sueltes. No te sueltes porque raya el alba. Vendrá el fin de tu escasez, vendrá el fin de tu fracaso, vendrá el final de tu enfermedad, vendrá el final de tu pobreza, vendrá el final de todo lo que te aflige. Y vendrá la luz de Cristo. Vendrá su amanecer. Vendrá su amanecer. Dile al que está a tu lado, yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo me levanto a luchar.
Yo me levanto a luchar, voy a mi secreto, voy y pongo delante de su presencia cada una de sus palabras, porque yo veré mi respuesta. Yo veré mi respuesta. Yo veré esa respuesta. Lo que ha salido de la boca de Dios se va a cumplir, mi hermano. Vendrá el fin de tu tristeza, el fin de tu preocupación, el fin de tu ver tus hijos como hoy los ves, quizás drogadictos, alcohólicos, sin nada que ver con Dios, un esposo poco comprometido, una esposa poco comprometida, sea cual sea la situación, una enfermedad que te aqueja, que quizás ningún médico ha dado con un diagnóstico, o si ya te dieron un diagnóstico y el diagnóstico no es muy bueno, mis hermanos, déjeme decirle que vendrá el final para esa temporada, porque vendrá una, se avecina una nueva. Solo te digo, no te sueltes, no te sueltes. Y el título de esta palabra es: lucha por tu bendición. Lucha por tu bendición. Ponte sobre tus pies. Y vamos a terminar con una canción. Yo quiero que allí, si usted no la conoce, solo cierre sus ojos y déjese ministrar por el Espíritu Santo en esta mañana y dile: Señor, Espíritu Santo, quiero conectarme contigo, quiero conectarme con la palabra. Quiero, Señor, si he dejado de creer, si metí en el baúl aquellas promesas, aquel propósito, Señor, Padre, perdóname y tráelo de nuevo delante de ti, porque quiero luchar. He entendido, Señor, que cuando tú sueltas la palabra, mi responsabilidad es luchar para que se cumpla. Padre, gracias te damos, Señor. Hoy decimos, luchamos por nuestra bendición, Dios, en tu nombre, Jesús. Ven a la iglesia, casa de restauración. En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos.